Y vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos a acercarnos al Antiguo Testamento y vamos a leer en el capítulo 22 del profeta Ezequiel. Antiguo Testamento, vamos a leer a Ezequiel capítulo 22, verso 26. Vamos a leer la bendita palabra del Señor Jesús. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profano en medio de ellos, dice el Señor. Bueno, esta es la palabra de Dios en esta mañana. Es una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en estos tiempos tan difíciles. Tenemos aglomeración de personas, hacinamientos en las cárceles, las calles están llenas de personas en habitabilidad de calle, las fundaciones no dan abasto. Estuvimos por allí en Barranquilla y qué cantidad de pandillas que hay. Y todo esto tiene que ver porque nosotros como iglesia tenemos que hacer parte fundamental de la transformación de la sociedad y si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, pues no van a pasar cosas a nuestro alrededor. Entonces, qué bueno es que nos acordemos hoy que sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Y que la santidad es atraer lo sagrado, que la santidad va de la mano con la consagración y que somos un pueblo santo. No se nos puede olvidar de que debemos tener respeto por todo lo sagrado, por la palabra de Dios, por, por nuestra doctrina, ¿verdad? Y es un mandato, no es una opción. Entonces, en un mundo donde lo santo, donde las cosas espirituales muchas veces se tratan común y corriente, Dios hasta lo convierten en una moda. La gente, ¿no? No que él sea, sino que la gente trata de autoproclamarse cristiano, sacerdote, pastor, cuando esto es algo que es mucho más sagrado, ¿verdad? Entonces Dios nos recuerda en esta mañana que todo lo que es santo, todo lo que es apartado para Él, eso tiene mucha relevancia, ¿verdad? Y que todo eso, lo que es santo, es digno de reverencia. Entonces, nosotros siempre al hablar de Dios, y la verdad es que muchas veces nosotros tenemos buenas prácticas, buenas costumbres, pero lo importante es tener respeto por lo sagrado, porque es sagrado, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene la buena costumbre de venir a la iglesia, de venir al templo, de congregarse. Es más, no faltan a un servicio de culto. Tienen la buena costumbre de llegar temprano y eso es muy bueno, ¿verdad? Son puntuales, llegan antes que todos. Tienen la buena costumbre de también de irse tarde, de esperar hasta la última oración y tienen esa buena costumbre también de servir. Pero lo triste es que muchas veces las buenas costumbres nos roban el respeto por las cosas de Dios, por lo sagrado, porque nos volvemos religiosos en lo que es bueno. Escuche usted, o sea que no todo lo que es bueno edifica, ¿verdad? Porque nos volvemos religiosos en lo que es bueno y ahí hay un problema. Y algo puede ser bueno, pero nosotros podemos convertirlo en religión. Sí, en repeticiones. Puede dejar de ser una experiencia espiritual para convertirse en parte de un estilo de vida, como un hábito sin revelación. Y eso es grave. Por eso el Señor dice en su palabra que Él está buscando adoradores, que lo adoren como en espíritu y en verdad. Y para eso estamos aquí, para eso Dios ha designado hombres a los que les ha delegado
esa autoridad como pastores, ¿verdad? Para que nosotros ayudemos a guiar el pueblo, porque hay veces la gente piensa que está en el lugar correcto, pero a veces no está haciendo lo correcto, ¿verdad? Así que yo quiero que podamos hablar hoy específicamente sobre eso, el respeto por lo sagrado, que es muy importante porque le va a traer bendición a usted, a su familia y a su entorno, porque usted vino a entrar a un hábitat, pero ¿qué va a pasar cuando usted salga de aquí? Porque cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Venimos a ese lugar tan especial y ahí es lindo porque ahí adoramos, tenemos buenos músicos, hay buenos instrumentos y eso es especial, se siente especial. Y así es fácil adorar cuando la atmósfera es perfecta. Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy expuesto a esa atmósfera? Es decir, estoy afuera de esa atmósfera y no estoy en ese momento en el que me conduzco a adorar o a orar o estoy ahí conectado. Porque nuestra devoción no se prueba solamente en el templo, no se prueba solamente en el lugar de congregación, se prueba en la intimidad, en lo secreto, ¿verdad? Entonces, nuestra vida espiritual se manifiesta en el templo, pero lo que se manifiesta es lo que tú sabes cosechar en la intimidad. Eso es lo que se manifiesta. O sea, ¿qué quiere decir? Que es mucho mejor empezar en lo íntimo para que se manifieste en lo público, ¿verdad? Entonces, miremos en la palabra de Dios para ver varios hombres que perdieron la presencia de Dios, el respeto por lo sagrado y asimismo perdieron la consagración y la gloria, que tristemente no se dieron cuenta porque estaban ahí metidos y a veces tenemos los templos llenos, pero la calidad de los creyentes es muy desfavorable, ¿verdad? Porque lo triste no es perder la presencia y perder el respeto por lo sagrado. Lo triste es no enterarse usted de que la perdió. Lo triste es usted no darse cuenta, no darse por entendido que usted está mal, sino que se engaña. Eso se llama autoengaño, ¿verdad? Enseñamos eso en las cárceles, hablando de esas personas que tienen esos trastornos, ¿verdad? Que tienen un trastorno de autoengaño porque ellos delinquen, hacen lo malo y ellos dicen, no, es que no fue mi culpa que esa persona se atravesó en el camino y por eso la despojé de sus pertenencias, por eso hice lo que hice porque yo no tengo la culpa que se me haya atravesado, ¿verdad? Eso se llama autoengaño. Lo triste no es que usted y yo nos desconectemos de Dios. Lo triste es que te desconectes de Dios y no te enteres, no te des por enterado, porque hasta los buenos hábitos te impiden darte cuenta de que te falta conexión con Dios. Es decir, estando ahí adentro, si no te das por enterado, puedes estar desconectado de Dios. Entonces, uno de los primeros pasajes que vamos a mirar en esta hora es el primer libro de Samuel, verso 14, capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 18. Vamos a mirar este texto, primer libro de Samuel 14:18. Dice la Biblia, y entonces Saúl dijo, Ahías, trae el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel, ¿verdad? Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano, detén tu mano, dice ahí en la versión Reina Valera, detén tu mano, en otra dice, retira tu mano. Entonces vamos a hacer mención en este pasaje, porque en otra versión le dice, quita tu mano, ¿sí? Del arca, quita tu mano del arca. Entonces, la función de un sacerdote, como nosotros sabemos desde los tiempos eh, del Antiguo Testamento, ¿verdad? La función de un sacerdote era mover el mundo espiritual y hoy tienen
la misma función. Nuestra función es mover el mundo espiritual. Recuerde que la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál ha sido y cuál es? Mover el mundo espiritual. Y la Biblia dice que nosotros fuimos hechos esos, reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Pero el sacerdote no era, o sea, ser sacerdote no era un privilegio solamente, ¿verdad? No era solo eso, ¿verdad? Era una bendición, pero también traía una responsabilidad, ¿verdad? Y no podemos nosotros al hablar de estos temas divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque uno está latente en el otro y el otro está presente en el otro, ¿verdad? Así que cuando yo quiero entender lo que Dios quiere hacer conmigo, yo tengo que irme a entender las directrices y el diseño que Dios puso desde el Antiguo Testamento, no para aplicarlas literalmente, sino para entender su concepto, ¿verdad? Espiritualmente y llevarla a mi vida, aplicarla al momento que yo estoy viviendo. Gloria a Dios. Entonces, así que un sacerdote es quien movía el mundo espiritual y hoy en día la movemos nosotros, su iglesia. Recuerde que estamos en el tiempo de la iglesia. La Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar en el contexto bíblico, eso significa o denota autoridad espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo es posible eso? Eso es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios está diciendo, yo puse sacerdotes en la tierra para mover el mundo espiritual, ¿verdad? El mundo espiritual se somete a la voluntad de un hombre cuando la voluntad de un hombre obviamente va sujeta o va alineada a la voluntad de Dios. Ahí es cuando todo pasa, ¿verdad? El caso es que Jonatán está en medio de la guerra con su escudero, con los filisteos, ¿verdad? Están en medio de una batalla y la función de un sacerdote en ese tiempo era mover el mundo espiritual, buscar el respaldo de Dios a favor del pueblo, ¿verdad? La dirección de Dios. Y ocurre, hermano, que hay un hombre llamado Ahías, aquel era un sacerdote, y este va y pone la mano en el arca y empieza a tocar el arca y se esperaba la victoria, se esperaba que después de esa práctica viniera la bendición, ¿verdad? Y cuando Saúl se da cuenta de que este hombre, este sacerdote tiene la mano puesta en el arca y no pasa nada, Saúl le dice, quita la mano. Y cuando el hombre quita la mano, hay victoria, gloria al Señor Jesús. Es algo especial, ¿verdad? El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. El sacerdote tenía que mover el mundo espiritual. Estaba el arca del pacto y estaba el sacerdote y viene a poner la mano sobre ella. Cuando Saúl ve que el tipo pone la mano, el sacerdote pone la mano y no ocurre nada, el rey le dice, quita la mano. El rey discernió que la mano que Ahías tenía puesta sobre el arco impedía que hubiera la victoria. Note eso. El hombre no estaba moviendo el mundo espiritual y el rey le dice, quita la mano. Y cuando quita la mano dice que se escuchó un alboroto, salieron y entre ellos se habían matado. Gloria al Señor. La victoria vino cuando alguien quitó la mano. Entonces, ¿cuál era el problema de Ahías? ¿Qué era, hermano? Que él venía de una descendencia que se llama Icabod. Cuando usted mira primer libro de Samuel 14:3, quisiera que lo miráramos, primer libro de Samuel 14:3, dice, y Ayaz, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entonces, ¿qué quiere decir? Venía de una generación, acuérdense en ustedes, él venía de una generación, ¿verdad? Sin gloria. Eso significa Icabod. Era hermano de Icabod. ¿Se acuerda del sacerdote Elí, de su hijo Finés, de sus hijos que hacían cosas desagradables? Y en ese tiempo que no hubo palabra del Señor, entonces viene de una generación sin gloria.
Y hay muchas palabras que en la Biblia hablan de gloria, como por ejemplo todos sabemos cuando se habla de la Shekinah, que es la gloria de Dios, pero la palabra Ikabod o la palabra Kabod, que es usada en la Biblia, habla de un peso espiritual. La palabra Kabod habla de la gloria, de la presencia, del respaldo. La palabra Ikabod habla de sin gloria, traspasada es la gloria, ¿verdad? ¿Qué significa? Que este hombre tenía posición, tenía métodos, sabía cómo moverse, pero no movía el mundo espiritual porque no tenía peso de gloria. Estaba en el lugar correcto, tenía la influencia correcta, pero no movía el cielo. Cuando usted pierde el respeto por lo sagrado, puede estar en la alabanza y no mover el cielo. Puede estar intercediendo y no mueve nada. Puede estar predicando y no mover el cielo. Hermano, predicar no es moverte a ti a que aplaudas. Predicar no es que te guste el mensaje. Predicar es que mientras la palabra se está desatando, lo que se está moviendo y está operando, lo está haciendo sentir confrontado y que empieza a romperse las coyunturas, las cadenas, las ataduras y los yugos. Eso es predicar con el peso de gloria. Predicar no es recibir un like del pueblo. El predicar no es que te guste el mensaje porque yo te predico a ti para que te sientas bien. No, es para confrontar el pecado. Predicar es sacar a alguien de su zona de confort y aun cuando se sienta que está bien, decirle, no estás bien, estás mal. Predicar es que se te pare al lado un Saúl y que te diga, pusiste la mano, no mueves el mundo espiritual, quita la mano. Ahora, cuando yo miro a este Ahías, ¿sabe lo que me viene a la mente? Él es hermano de Icabod, un hombre sin gloria. Recuerde que cuando el pueblo de Israel estaba en el tiempo de Elí y después de que ellos fallecen, ¿verdad? El pueblo quedó en Icabod. Les quitan los filisteos el arca de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú no tienes la gloria de Dios, lo pierdes todo. Cuando tú estás allí, pero no tienes el respaldo de Dios, entonces pierdes la batalla. Estás sin gloria, pero con sacerdocio. Sin gloria, pero vestido de ella. Porque los sacerdotes se vestían de gloria y de hermosura, eso dice la Biblia y da unas características. Entonces, él tenía vestidura de gloria, pero no tenía la gloria. Y hoy hay cristianos que tienen vestidura, tienen Biblia, mega Biblia, que usted los mira y oran con oraciones interminables, pero la verdad es que no mueven el mundo espiritual. Y aquí se necesita no solo oír palabra, sino ver palabra, ver el resultado. Usted se imagina ir a las cárceles, llevamos 47 años yendo a las cárceles a enfrentar un inframundo, a enfrentar a los perfiles más desadaptados de la sociedad y ver que se conviertan hombres y mujeres porque hay gloria de Dios, porque no solo hay sacerdotes vestidos, sino que hay sacerdotes con la gloria de Dios y entonces ahí es cuando se rompen las cadenas, las ataduras y las personas se convierten. Es que es nuestra responsabilidad. Por eso la santidad no es una opción, la consagración no es una opción, es una obligación de nosotros. Amén. Por eso cuando decía el apóstol, ay de mí, este también es un ay. Entonces hay gente que te pone la mano y no tiene gloria. Hay gente que yo me llama la atención que hacen la invitación al altar y cualquiera va y le pone las manos a la gente. Cuando esto hasta es algo tan sagrado, ¿verdad? Porque allí va a recibir la bendición o va a recibir gente, la gente va a recibir algo que no es lo que se necesita. Y hay gente que te pone la mano y está esperando la bendición y dice Dios, mientras esa mano esté sobre ti, no hay victoria en tu campamento, no hay victoria sobre tus enemigos. Por eso le estoy diciendo que es una responsabilidad de nosotros estar consagrados, andar en santidad para que todo nuestro entorno sea favorecido. Porque hay gente que aunque viste de gloria, no la porta, no tiene respeto por lo sagrado. Cualquiera en una atmósfera de gloria que se propicia en la iglesia, ora por un enfermo y se sana, pero se confunden.
esa sanidad se realizó por la atmósfera de gloria que se propició, no porque tú hiciste algo. Pero no cualquiera desata la atmósfera de milagro. Cualquiera habla en lengua metido en la atmósfera de gloria, ¿verdad? En la adoración, pero no cualquiera provoca que en la adoración nazcan nuevas lenguas. No, no cualquiera. Esto solo es el peso de gloria, ¿verdad? Entonces el problema no es dónde tú estás, el problema es cómo tú estás, cómo estamos, ¿verdad? Y tenemos que recuperar que la presencia, la gloria, la consagración y dejar de aparentar, vestirnos de gloria y hermosura, dejar de aparentar lo que no somos. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 35 y verso 37, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que Saúl vino a consultar a Dios porque había una victoria, ¿verdad? Y que preparó un altar, gloria a Dios. Edificó un altar, Saúl, para Dios, ¿cierto? ¿Y qué es un altar? El altar es un punto de encuentro entre Dios y los hombres. Y Saúl construye un altar y vino a consultar a Dios y contra los filisteos tenía una batalla, ¿verdad? Le dice al Señor, descenderé contra los filisteos, los entregarás en las manos de Israel, pero Dios no le contestó. El rey vino a consultar a Dios y Dios le quiso contestar, o sea, Dios no le quiso contestar aunque tenía altar, ¿verdad? Él vino a consultar a Dios y Dios no le quiso contestar aunque tenía un altar. Si hay gente que tiene altar, que tiene vida de intimidad, pero que Dios no le quiere responder, ¿verdad? Eso sucede hoy. Este tipo preparó un altar, clamó, no respondía a Dios ni por Urín, ni por Tumín, por ningún lado, todos sabemos la historia, porque el punto no está en que Dios no te conteste, el punto está en que, ¿qué haces tú cuando Dios no te contesta? ¿Verdad? Porque si Dios no te contesta, a veces Dios habla o Dios quiere hacer algo más excelente, pero ahí está la pregunta, ¿tú qué haces cuando Dios no te contesta? Porque queremos las cosas ya, ¿verdad? Saúl se fue a buscar a una pitonisa y el problema de hoy es que hay tanta gente que ha perdido la presencia, el respeto por lo sagrado que termina con pitonisas, por decirlo así. Hay gente que Dios no le habla en lo privado, que corre a los congresos, que corre a los campamentos buscando una palabra y convierten en oráculo al hombre de Dios y le meten una presión por la palabra. Antes le dicen, háblalo, predícalo, ¿sí? Una presión por la palabra cuando Dios no quiere hablar, ¿verdad? Porque mi Dios es soberano y Dios sabe todas las cosas. Bueno, en español eso significa Él hace lo que quiere. Dios te responde si quiere. Dios te da sí si Él quiere. Dios calla si Él quiere. ¿Y quién es el hombre para presionar a Dios? Es que a veces queremos torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? Y hoy se sobra la gente que quiere manipular el alma, ¿verdad? Hoy hay mucha manipulación de ese tipo, de esa índole, y hoy se sobra la gente que quiere hacer estas cosas, ¿verdad? Invocar lo que no tiene que invocar para satisfacer la necesidad de un hombre al que Dios no le quiere hablar. Escuche esto. Líbrate Dios, hombre y mujer, que Dios te usa cuando vas a dar una palabra que Dios no la quiere dar. En estos días escuchaba el testimonio de un pastor que oró por una mujer que llegó a la iglesia y la mujer pidió oración y estaba con una enfermedad de muerte y el pastor no se conectó, ¿verdad? A Dios, también la falta de experiencia y oró por orar, envió la bendición por enviarla y esta mujer se levantó de esa enfermedad y acabó con 4 hogares. Era una adúltera que había venido a la iglesia a destruirla. Y el pastor se rascaba la cabeza. Y entonces, ¿yo para qué oré? ¿Sí me entiendes? O sea, esas bendiciones, dice la Biblia, no le des la perla a los cerdos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conectados porque hay palabras que Dios no quiere dar. Yo también estuve ayudando a un joven, un líder de una fundación
Él era un sacerdote satánico en la vida antigua y ahora se convirtió en un líder de una fundación y ayudaba a los muchachos a salir de las sustancias psicoactivas, pero con sus fuerzas. Dios me llevó allí, le predicamos la palabra, este joven recibió a Dios, se bautizó, estaba en un proceso, tocaba direccionarlo, me tocó disciplinarlo muchas veces porque hasta golpeaba a los muchachos en el pasado y a veces quería volverlo a hacer, me tocaba disciplinarlo, quitarle la dirección de la fundación y hasta que llegaron los que no saben, ¿verdad? Los que querían venir a ayudar y lo que hicieron fue dañar todo el proceso porque le decían, oiga, ¿y por qué se deja regañar del pastor? Y el pastor, ¿por qué lo pone en disciplina si usted es tremendo líder? Bueno, al fin de cuentas me tocó salirme de ahí porque lo hicieron que él se pusiera a confrontarme a mí, que por qué lo tenía que regañar. Él repetía lo que le decían esas personas que no sabían. Tocó dejarlo solo y por allá está metido en problemas en este momento, ¿verdad? Entonces, hay que esperar cuando Dios quiera dar la palabra. ¿Qué hubiera pasado? Escuche esto, ¿qué hubiera pasado si alguien le hubiera ido a decir al hijo pródigo en el corral de los cerdos que esta tribulación que estabas pasando es momentánea? ¿Qué tal decirle al hijo pródigo cuando estaba pasando por la prueba, por la dificultad, cuando estaba comiendo algarrobas de los cerdos, decirle, no, Dios te va a sacar de aquí? ¿Qué tal ir a decirle, esto es momentáneo? Viene una gloria sobre ti poderosa. Los días que vienen serán incomparables. Prepárate. ¿Qué hubiera pasado donde alguien le diga eso al hijo pródigo? No se va del corral, porque allí espera que Dios lo levante, ¿verdad? El silencio de Dios hizo que él volviera en sí, ¿verdad? Le devolvió el sentido común y lo hizo regresar a su padre. Entonces, hay palabras que pueden destruir el propósito de Dios. Y Dios no quiere hablarle a Saúl para que Saúl se arrepintiera. Dios no quería eso. Pero Saúl estaba tan hambriento de conocer el futuro que se fue a buscar una pitonisa. Y el día que la consultó, al otro día murió. Acortó sus días. Entonces usted no se ponga, dice, la Biblia habla de eso, ¿verdad? De que hay gente que se quiere proclamar profeta, que se quiere proclamar pastor, autoproclamar. Y la Biblia dice, no seáis maestros muchos de vosotros, ya que recibiréis o acarrearéis mayor condenación. Hay gente que se denomina líder de una fundación y lleva muchachos allá y eso es más económico que otra cosa. Hay gente que abre iglesias de garaje sin personería jurídica, sin respaldo de Dios. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ya que acortaréis tus días. Eso le pasó a Saúl. ¿A dónde te lleva el desespero por no tener la presencia de Dios? Cuando usted aprende a vivir en la presencia de Dios, respetando lo que es sagrado, a usted no le importa el futuro. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que su futuro está en las manos del Dios eterno. Gloria al Señor. A usted le importa el presente, porque el Señor dice, bástale a cada día su propio mal. Con ese usted ya tiene. Usted no se preocupe sino ahorita, porque eso dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos debe importar, ¿verdad? Porque el presente está ahorita, ¿verdad? Y Dios está trabajando con nosotros para llevarnos al futuro que Él ya preparó según su voluntad. Y qué bueno es, por eso la gente hoy está llena de ansiedad, se han disparado las enfermedades emocionales en el mundo. Hay una pandemia emocional, ¿verdad? Ansiedad, desespero, angustia, miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir en el presente, donde Dios nos recomienda mejor que vivamos. Amén. Entonces, cuando un sacerdote está lleno de Dios, mueve el mundo espiritual sin abrir la boca, ¿verdad? Mueve el mundo espiritual sin abrir los labios. El que está lleno de Dios habla menos y muestra más. Miremos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, 16. Primer libro de Samuel 22, 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Verso 18. Entonces el rey dijo a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes.
vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Efod de lino, vea. Una cobertura sin respaldo divino es simplemente un vestido. Una cobertura sin respaldo divino es simplemente una vestidura sin el respeto por lo sagrado. Así que simplemente es un disfraz. Vestidura de lino fino sin estatura es un disfraz. Y hay gente que está disfrazada de sacerdote, pero hay un Doeg cayéndole atrás para matarlo, porque ya Dios lo envió. Lo curioso es que la palabra Doeg, que significa el nombre, que viene del hebreo, es una raíz primaria que significa ansioso, acongojado, afligido, asustado, contristado, fatigado y lleno de temor. Para aplicarlo, lo que mató a los sacerdotes, ¿qué fue? El temor. ¿Y sabe qué está destruyendo a los hombres de Dios hoy? El temor, la ansiedad, la aflicción, el miedo, el cansancio. ¿Y cuál es el problema con Ahimelech? Era hijo de un Ahitob, hermano de Icabod, otro que no traía la gloria, ¿verdad? Otro que venía sin gloria. Hermano, la gloria es algo que cuando tú la portas, no tienes que anunciarla, aleluya. Ella pesa solamente. La gente te mira a los ojos y pesa. La gente te escucha hablar y pesa. La gente se para al lado tuyo y pesa. No es algo que se exhibe, es algo que el mundo espiritual mueve, gloria al Señor. Pero el punto no era solo este, porque en el primer libro de Reyes 2:26, ahí vamos a mirar, dice, el hijo de Ahimelech está ahí y es Abiatar. Y dice la Biblia que cuando llega a Salomón, cuando Salomón llega al trono, le dice a Abiatar, yo tengo que matarte. O sea, Salomón le dice a Abiatar, yo tengo que matarte, pero no voy a matarte, te voy a permitir vivir, pero ya no vas a ser más sacerdote, ¿verdad? Recuerdan que este hombre le hizo males a David, ¿verdad? Y Salomón ya cuando es rey dice, no, no, no te voy a quitar la vida, ¿verdad? Pero ya no vas a ser más sacerdote. Lo privó del sacerdocio. Salomón llega y le dice, yo no me he olvidado de lo que tú le hiciste a mi padre, pero por cuanto serviste con mi padre, te voy a perdonar la vida, pero te voy a privar del sacerdocio. ¿Ustedes recuerdan algo parecido? Eso le dijo Dios a Moisés. Te voy a permitir ver la tierra prometida, pero no te voy a permitir poseerla. Pero es que Dios no es un hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Recuerda usted? Porque Dios le había prometido entrar a la tierra, ¿verdad? Y ahora le dijo, la vas a ver, pero no vas a entrar. ¿Y qué pasó con él? ¿Y qué Dios le dijo? Te prometo que toda tu generación me van a servir, y de pronto todas sus generaciones morían sin gloria. Esto tiene explicación. Mire esta aplicación, mis hermanos. Hay medicamentos que tienen una fecha de caducidad. Recuerda, hay medicamentos, o todos los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Cuando la fecha del medicamento caduca o se vence, sigue ahí el medicamento, pero está vencido. ¿Cuántos de nosotros tenemos? Yo tengo por allá en la alacena una loncherita en la que tengo medicamentos de todos. Eso tengo así, acetaminofén, amoxicilina, pero me toca mirar porque a veces eso dura hasta años. O sea, tiene uno los medicamentos, pero están vencidos. ¿Sabe qué le dijo a Abiatar? Vas a tener vida como sacerdote, pero para mí ya caducaste. ¿Por qué? Por no tener respeto por lo sagrado, porque se metió con el rey. Y así tenemos infinidad de creyentes que se meten con el pastor, se meten con la familia del pastor y siguen ahí, pero ya delante de Dios están caducados, porque hay que tener respeto con lo sagrado y respeto con lo que Dios pone a dirigir, ¿verdad? Entonces, estás ahí, pero caducaste. Ahí vas a mover el arca, pero no vas a mover el cielo.
Caducaste, Saúl, se te quitó el reino y levantó uno menor que usted. Y tú vas a estar ahí, pero caducaste. Aunque me consultes, no te responderé. Y la Biblia dice, clama a mí que yo te responderé. Por eso es importante estar conectado con Dios, con lo sagrado. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema? Que a veces no nos enteramos cuando caducamos. Es como cuando usted se toma esa pastilla, usted dice, yo tengo acetaminofén allí entre el cajón y tiene dolor de cabeza, malestar, y usted se lo toma y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque estaba vencido. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que la gracia muchas veces se nos vuelve problema por esto, porque no la entendemos. Porque el llamado de Sansón por lo menos fue por gracia. Escuche que esto es muy importante ya para ir cerrando este mensaje. Porque Sansón nunca conoció el ángel. El ángel que fue a anunciar su llamamiento se encontró fue con la mamá de Sansón, no fue con Sansón. Nació con llamado, dice como el sol, ese es el nombre de Sansón. Con gracia, nació con dones, con fuerza, con talento, con sabiduría, con autoridad, pero nunca tuvo un encuentro con Dios Sansón. Y hoy hay gente que nace sin encuentros, que no tiene experiencias con Dios. Oh, qué bueno es pedirle a Dios que nos permita tener encuentros con Él para crecer, para recibir el peso de gloria. Hoy nacen con dones que rompen con elocuencia, que hablan fluido, que exhiben una gran preparación, pero la verdad es que nacieron sin encuentro. Escuche, iglesia, nacieron sin un encuentro y qué importante es encontrarse con Dios. El ángel nunca le habló a Sansón, le habló a la mamá. Y recuerde usted que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, aquí toca es cada uno tener un encuentro. Oiga, hijo de hermano, hijo de pastor, debe tener un encuentro con Dios. ¿Sabe cuánta gente se destruye porque nace con muchos dones, talento, ministerio, pero sin encuentro, sin construir una relación con Él? Y por eso no hay respeto por lo sagrado, porque no hay encuentro. Y el día que el Espíritu Santo abandonó a Sansón, recuérdelo usted, ni se enteró, él no sabía lo que tenía. Qué triste que el espíritu te abandona y ni te enteras. Y que tú llegas al próximo culto, hoy vengo con mi quijada de burro, hoy vengo con mi herramienta porque qué buenos somos para crearnos métodos a la hora de fluir. Y yo tengo fuerza y de esta me libraré y me levantaré, pero cuando el espíritu dejó a Sansón, no se había enterado, lo despojaron del sacerdocio. Le voy a sacar una cuenta rapidito y esto es grave, mire. 40 años en el reinado de Saúl, 40 años en el reinado de David y otros 40 en el reinado de Salomón. Estamos hablando de aproximadamente unos 80 y tantos años donde hubo genealogías, escuche iglesia, de sacerdotes sin gloria. 80 y tantos años como para hacer un promedio de sacerdotes sin gloria, sin presencia. Hay locuras que Dios te ha respaldado no por amor a ti, es por amor al pueblo, no te confundas. Hay predicaciones que Dios ha respaldado no por amor a ti, sino por amor al pueblo, porque Dios cuida el corazón de sus pequeñitos. ¿Sí? Pero serás un ayaz al que te dirán en cualquier momento, quita la mano. Serás una persona que puede sufrir, que sea despojado, ¿verdad? Y que te despojen y no te enteres. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a volver a nuestra intimidad con Dios, aleluya, al respeto por lo sagrado. No una intimidad religiosa para salir a exhibir, no, 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 no. Lo que recibimos allí no, sino para aprender a deleitarnos en Él, aleluya. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Y quiero que usted este mensaje se lo lleve en su corazón para que lo esculpa en su corazón. El día que Judas se sentó a la mesa por última vez, tenía ministerio,
aleluya, tenía impartición, le habían dado llamado, tenía privilegio, tenía posición, tenía una bolsa, pero ya no tenía gloria para caminar junto a Jesús. Caminar junto a Jesús no es una garantía de intimidad. Muchos caminaron con él, por lo menos María, que lo lloraba un día, o lo lloraba cuando el tiempo de su muerte, lo vio en la resurrección y no lo conoció y lo confundió con el sepulturero, ¿verdad? No lo conoció. ¿Será que hay una pregunta? ¿Será que conocemos la presencia del Espíritu? ¿Será que el Espíritu Santo nos anuncia lo que está sucediendo? ¿Será que conoces cuando el Espíritu Santo está presente? ¿O hay que decírtelo para que tú lo sientas? Hay que condicionarte para que lo sienta. Oiga, es que usted es de la iglesia. Oiga, no se le olvide que usted es el líder de jóvenes. No se le olvide que usted es la líder de Dorcas. ¿Será que hay que decírtelo? ¿O te acuerdas que lo que hacemos lo hacemos es porque tenemos un Dios, porque respetamos a ese Dios, porque honramos a ese Dios, o porque fuimos apartados y dedicados para ese Dios? ¿Será que hay que condicionarte? ¿Sabe? ¿Será que necesitas de pronto un toque para recibir algo o te basta con un toque divino porque lo conoces? Hay veces que estamos desesperados por una administración en la palabra y ya Dios se está liberando, ya se está moviendo, ya está quebrantando, ya está transformando, ya está cambiando y nosotros estamos esperando otra cosa. Jesús llegó a donde estaba el Gadareno y no le habló. Él movió el mundo espiritual. Cuando un hombre o una mujer están llenos de Dios, cuando están llenos del Espíritu, cuando están con su gloria, con el peso de gloria, ¿verdad? Su entrada mueve el mundo espiritual sin un micrófono, sin un instrumento se puede mover el mundo espiritual. Sin un privilegio se puede mover el mundo espiritual. Así sucedió con Jesús. Mire, así pasa en las cárceles. En las cárceles nosotros tenemos que, de cierta forma, tener una oposición por parte de las alcaldías, de las gobernaciones, de las fundaciones, porque ellos llevan dádivas a los privados de la libertad. Pero nosotros tenemos demostración de poder. No solo palabras, sino demostración de espíritu y de poder. Gloria al Señor. Un peso de gloria, gloria al nombre de Jesús. Así que cuando Jesús llega a ese mundo, ¿verdad? A Gadara, se encuentra una crisis de gente sin gloria, sin respeto por lo sagrado. ¿Se imagina qué duro es servir al Señor y llegar al cielo y que Dios te diga, apártate de aquí que no te conozco? Pero uno le dice, pero Señor, hice milagros, hablé en tu nombre, hice cosas en tu nombre. Dice, apartados de aquí que no os conozco, ¿verdad? Nunca moviste el mundo espiritual. Hubo un hombre que no hizo milagros, que no hizo señales, que no hizo prodigios, pero en la asamblea de Dios resonaba. Era un hombre que tenía, hasta los ancianos se ponían de pie, los jóvenes se reían con él. Era Job. No hizo milagros, no hizo señales, no hizo prodigios, pero estaba en la boca de Dios. Su nombre estaba en los labios de Dios. No persigas los milagros y los dones, no persigas el llamado ajeno, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Persigue estar en los labios de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos, mis hermanos. Que todos nos acerquemos al Señor sinceramente, que nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Y para terminar, quisiera que usted me acompañara a leer. Mire lo que dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 7, el verso 13 en adelante. Estamos ubicados cuando el pueblo estaba sin gloria. Dice, capítulo 7 del primer libro de Samuel, verso 3. Habló Samuel a la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad
vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor? Si quieres volverte de todo tu corazón primero, dijo, ¿quieren volverse de todo su corazón? Eso es lo primero que hay que querer para conseguir una consagración con Dios. Volverse al Señor de todo nuestro corazón, no de 180 grados, ¿no? No un giro de medio lado, sino un giro completo, ¿verdad? Volvernos de todo nuestro corazón, gloria al nombre del Señor, dice, y os librará de la mano. Y dice también, dice, y quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. ¿A quién le estás dando la gloria? ¿Qué estás haciendo cuando no te contesta Dios? Cuando no te contesta Dios, no busques por otros lados esa respuesta. Quizás Dios no te quiere hablar, quizás no es el momento, quizás tienes que vivir la prueba, quizás tienes que estar ahí, a donde estaba el hijo pródigo, quizás tienes que estar ahí para que entiendas y valores lo que dejaste en la casa, ¿verdad? Porque nos vamos a buscar pan, así estaba Noemí, ¿verdad? Noemí dice que se fue de la casa del pan, se fue de la casa del pan y se fue para un pueblo idólatra y pagano a buscar pan. Y aquí está la pregunta, ¿usted dónde consigue el pan más fresco? ¿En la panadería o en la tienda del barrio? Pues en la panadería, ¿verdad? Esta es la casa del pan. Aquí es donde Dios te bendice. Aquí es donde creces. No busques en otras cosas. Dice el Señor, quita los dioses ajenos. Gloria al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que ellos buscaron a Samuel. Samuel les orientó. Y entonces de ahí nace la palabra Ebenezer. Porque Dios bendijo a su pueblo cuando obedeció. Dice, y se reunieron primer libro de Samuel 7:6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa y Dios les dio la victoria, gloria al nombre de Jesús. Los filisteos deciden atacarlos cuando ellos hacen lo correcto, pero entonces Dios les da la victoria y derrotaron a los filisteos, dice, y nunca más les volvieron a atacar. Esto es una bendición, mis hermanos, pero debemos buscar la presencia de Dios, debemos buscar la consagración, la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El que es inmundo, practique la inmundicia, pero dice, el que es santo, santifíquese más cada día. Vamos a orar, mis hermanos. Aquí hay varias personas interactuando. Vamos a orar. Si hay aquí un hermano que está pasando por alguna situación, la palabra a veces es fuerte, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor Freddy, no, es la palabra de Dios. Es su espíritu el que nos está hablando, es que Dios nos quiere llevar al cielo, es que Dios quiere que encontremos respaldo, que su gloria esté en nosotros para que haya mejor resultado, para que salgamos de la enfermedad, de los problemas. Tenemos que volver a estar con el Señor y estar de la mejor forma, tener ese encuentro con Dios. Vamos a orar, mis hermanos, allí están poniendo sus peticiones, vamos a pedirle a Dios. Alguien dijo aquí, Ángela Jaramillo dijo, es la respuesta que necesitaba escuchar. Es Dios que nos ama con amor eterno. Soberano y eterno Dios de la gloria, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has heredado tu palabra, Señor, porque nos la has dejado ahí, Señor, esa palabra perfecta, esa palabra poderosa que a veces es como martillo, Señor, pero es una palabra certera, Señor, eficaz. Bendice a tu iglesia, Señor. Permítenos entender, Señor, nuestra condición espiritual, Señor. Permite que hagamos una reflexión de cómo estamos, Señor, de qué momento estamos atravesando y de no porque estamos allí en la presencia, en la iglesia, es que lo tengamos todo, Señor, sino que en la intimidad examinemos
nuestra condición espiritual para que no tengamos problemas. Bendice a tu iglesia, Señor.